que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos y váyanse al capítulo 12, y es correlativo con Lucas capítulo 21 también. Después, si en casa ustedes quieren hacer una comparación de los dos relatos en los dos evangelios. Y el título de esta exposición acerca de la doctrina de las ofrendas es Dar a Dios confiando en su providencia. Atención con esto. Si ustedes se van con la vista al los versos 41 al 44 del capítulo 12 de Marcos, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Eso, para información, es el salario prácticamente de un día, ¿no? El mínimo. Dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, te damos gracias por tu palabra y te imploramos, por favor, que la ministres a nuestros corazones y nos abras el entendimiento acerca de este tema importante que es cómo ofrendar a Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Es interesante que dice allí: todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Un acto extraordinario, ¿no? El de esta mujer. Y noten que también dice que Jesús miraba en el verso 41. Estos son detalles importantes que muchas veces no contemplamos, como Jesús está prestando atención. Ya vamos a tocar más a fondo esto, pero es simplemente para que pongan atención a esos dos detalles. Hasta el momento hemos indicado que cuando se trata del tema de la ofrenda, dijimos que Dios mira al ofrendante y luego la ofrenda. Visitamos el primer caso de la historia donde, que se nos registra en las Escrituras de un acto de ofrenda. No sé si lo hizo Adán con su señora antes, no tenemos la menor. Puede ser que sí, cuidado, pero no lo sabemos, no tenemos una registración bíblica. Y lo que se nos dice allí, si hacen un poquito de memoria, es que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, no al revés, sino a Abel y su ofrenda. Y luego con desaprobación o desagrado a Caín y su ofrenda. Así que lo primero que notamos entonces es que el enfoque está en la persona, en el ofrendante y no en su ofrenda. Y eso es algo que ya de por sí es una alarma, porque hoy día miramos la ofrenda, la cantidad o el volumen, y luego entonces juzgamos al ofrendante y está todo dado vuelta. Habíamos visto también, basados en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, que la ofrenda de la que Dios se agrada no es la monetaria, sino lo que hay y lo que hace el ofrendante, es decir, el creyente. Y notamos que en el capítulo 13 de Hebreos, desde el verso 15 en adelante, no se menciona dinero absolutamente para nada. Y sin embargo dice la ofrenda de la que Dios se agrada. Y cuando miramos ese pasaje, otra vez estos repasos, no voy a tocar todo eso, vayan a las afirmaciones, pero entonces nos dice que es hablar bien, hacer bien y actuar bien. Y dentro de ese actuar bien y hacer bien, habíamos hablado de, número 1, hablar bien, es decir, confesar, labios que confiesan el nombre de Dios. Dijimos, número 2, la obediencia. Número 3, la oración. Y en cuarto lugar, la conducta. Otra vez, insisto, nada tiene que ver el dinero. Y sin embargo, dice el texto en Hebreos, de tales ofrendas se agrada Dios. Otra vez, eso
nos tiene que parar a nosotros y hacernos pensar muy bien qué entendemos por ofrenda y qué implica el ejercicio de ofrendar a Dios. La última vez que hablamos, tocamos la historia de Israel y cómo vimos en Israel un pueblo que ofrendaba cualquier cantidad de cosas, de animales. Y vimos en el capítulo de Isaías cómo las ofrendas pueden ser un corruptor del verdadero culto a Dios. En Israel habíamos visto que ellos traían las ofrendas, ellos se congregaban y ellos elevaban oración, y sin embargo nos dice la Escritura que Dios estaba hasta las sienes con esta gente. A veces pensamos que porque traemos cantidad de cosas y nos metemos todos los santos días en el templo y estamos orando horas y hacemos ayunos y oración y qué sé yo, ya todo eso está bien con Dios. Es decir, caemos en un ejercicio o en un ritual religioso estimando que eso es lo que espera Dios de nosotros. Y nos damos cuenta que, volviendo otra vez al pasado, Israel hizo eso, pero quedó totalmente desaprobado. Dios dijo, me tienen harto con todas esas cosas. Otra vez, algo que nos tiene que poner a pensar. La última vez creo que fue que mejor dicho, eso fue lo que vimos la última vez, ¿no? Eso fue antes del retiro. Hoy vamos a tocar esto, vamos a mirar que hemos de dar, cuando damos ofrenda a Dios, como un gesto de confianza en su providencia. La palabra providencia, tal vez si no la conocen, es el cuidado que Dios tiene por sus criaturas. A diario Dios cuida a su pueblo y en un sentido cuida toda la creación, porque más allá de que el pueblo de Dios está bajo la sombra del Altísimo, tengamos en cuenta que hay una gracia común, ¿no es cierto?, un cuidado de Dios de esta creación. Ese es otro tema, no lo vamos a tocar hoy, es amplio y nos va a sacar de enfoque, pero más o menos para que tengan una idea de qué es lo que quiere decir la palabra providencia. En el verso 44, otra vez tienen que seguirme con sus Biblias acá, nos está enseñando, y escúchenme bien porque esto va a ser explosivo, nos está enseñando que debemos sumirnos en la más severa pobreza para darlo todo a Dios. ¿Me entiende? En ningún momento en el verso 44, tanto Jesús como Marco nos está diciendo que debemos desvalijarnos completamente como un gesto de fe en Dios. Eso es francamente una aberración. Que Dios esté en el cielo esperando que tú quedes comiendo tierra para mostrarle a Él que Él es tu Dios. Eso realmente, cuando nos ponemos a pensar un poco, nos damos cuenta que algo no encaja, no cuadra, porque si hay algo que Dios ha hecho es pensar en los pobres, no hacer pobres. Entonces es algo que tenemos que considerar con mucho cuidado. Es interesante porque hoy aplaudimos hasta cierto punto y elogiamos esta tarea, ¿no es cierto?, de esta mujer, ¿no?, que prácticamente se priva de lo único que tenía para comer ese día. Imagínense, en 2 moneditas en ese entonces, según la economía monetaria de aquel día, era lo que tenía para comprar un poco de pan, aceite y hacerse algo en esa jornada. Ya para el otro día no tenía absolutamente nada con que abastecerse. Así que encontramos muchas veces aplaudiendo a las personas, a esta mujer que se sume ahora en mayor pobreza, es decir, que mañana ya no tiene cómo sostenerse, y que todo lo que nosotros tenemos lo vemos como, esto como un ejemplo de que todo lo que tenemos que entregárselo a la iglesia y sumirnos en la miseria o en la pobreza. Eso no es lo que enseña el texto. Es cierto que hay quienes enseñan, ¿no es cierto?, que tenemos que darlo todo al Señor. Buscamos el ejemplo de Hechos capítulo 2, cuando la gente vendía todo lo que tenía, se lo daban a los apóstoles y entonces la gente convivía y compartían el pan y la comunión los unos con los otros. Otra vez, un problema serio porque no entendemos cómo vivía la sociedad del primer siglo y las diferencias que hay con el siglo XXI. No solamente en cuanto a costumbres, sino en cuanto a necesidades, geografía, tiempos.
formas de gobierno. En fin, estamos en un mundo aparte, en un mundo diferente. El siglo XXI no es el primer siglo del cristianismo. Entonces, tratar de hacer este tipo de maniobras anacrónicas, donde queremos implantar en el siglo XXI lo que sucedió en un incidente específico cuando comenzó el Evangelio, es un disparate hermenéutico. Es una falla de sentarse a meditar y reflexionar cuál es la enseñanza que se quiere dar en estos pasajes bíblicos. Acá si hay algo que se está resaltando en este incidente es la confianza que tenía esta mujer, viuda, probablemente anciana. Es decir, la confianza de que Dios mañana, porque hoy, vuelvo a repetir, no sabemos si comió, no se nos dice si llenó el estómago antes de llevar las dos moneditas que tenía. Dice, de todo lo que tenía de su sustento para el día, a lo mejor para la cena o almuerzo, qué sé yo. Dice, lo entregó en el santuario. Pero lo que se muestra es la confianza que esta mujer tiene de que de alguna manera su Dios, a quien está adorando y honrando con esa ofrenda, mañana va a proveer 2 blancas, 3, 4, 5, 1, yo no sé. Pero la señora tiene esa confianza que está en las manos de Dios. El enfoque no está en la ofrenda. El enfoque está en la actitud de dependencia en su Dios. Nosotros miramos la mano que tiró las 2 monedas y estamos perdiendo de vista la mano de Dios que está cuidando y sosteniendo a esta mujer viuda que fue descuidada o tirada al costado del camino por la sociedad que debió de haber tomado cuidado de esta mujer. Confianza en Dios. Vuelvo a repetir, hoy tenemos la costumbre de poner los ojos en el lugar equivocado cuando se trata de interpretación bíblica y cómo la aplicamos a la vida de cada uno de nosotros. Ofrendar más dinero o sembrar, como dicen hoy en la jerga evangélica esta o neo-evangélica, porque es algo raro que está pasando. Ofrendar dinero para ganar más dinero, porque esa es la idea a veces de que debemos dar más para que Dios nos dé el doble, el triple o el cuádruple. Bueno, eso no es poner la confianza en Dios, aunque decimos, sí, yo traigo ofrenda porque confío en Dios. No, estás confiando en el dinero que te va a dar. Hay cierta hipocresía en el acto. Porque si yo entrego, no espero nada, sino que doy gracias por todo lo que tengo. Y dígame, la salvación ya es algo tremendo. Y las riquezas del cielo para los que fueron salvos, ¿qué más queremos? No quiere decir que Dios entonces se hace a un lado y nos abandona en la pobreza, no. Pero la idea que se quiere mostrar es que debemos poner nuestra confianza en ese Dios, no en el dinero que nos va a dar Dios para tener mejores casas, mejores carros, un estatus económico más elevado, pertenecer a cierta élite dentro de la sociedad. Si esto fuese cierto, miren, si es real lo que hoy se habla del evangelio de la prosperidad, que si tú siembras vas a recoger más. Bueno, si ese es el caso, esta mujer no tendría que ser viuda pobre. Cuando miramos a esta señora con apenas 2 monedas, qué sé yo, unos cuantos dólares partidos al medio, dejando esa moneda en la situación en que está, eso quiere decir que algo sucede con esta doctrina de la prosperidad. Porque esta mujer no estaba prosperando, era viuda y pobre. Viuda es una persona que estaba desprotegida socialmente y encima abandonada en lo económico. Así que es un caso serio. Ahora vamos a entrar un poquito en el texto. Este pasaje ha sido interpretado y todavía se sigue interpretando, porque lo escuchamos a menudo, este tipo de conclusiones, como un elogio por parte de Jesucristo de esta viuda pobre. Es decir, Jesús lo que está ahí sentado mirando y aplaudiendo el esfuerzo que hizo esta mujer al entregar esa ofrenda que en este caso es costosa para ella porque, vuelvo a repetir, se despoja de lo único que le quedaba. Podría haber dado una moneda y quedarse con una. Y hubiese sido lícito. Pero de todas maneras ella decidió entregar las 2 monedas. Ahora, lo vemos como una especie de aplauso entonces de Jesucristo a esta ofrenda en relación a la ofrenda que presentaban los ricos, que era, desde el punto de vista cuantitativo, era superior lejos
a la ofrenda que entregaba esta mujer en ese cofre. Había unos cuernos en aquel entonces que se ponían y allí adentro se tiraban las ofrendas. Eran varios de estos. Jesús está mirando uno específicamente. Muchos utilizan hoy este incidente para indicar que tenemos que, vuelvo a repetir, despojarnos de todo lo que tenemos siguiendo el ejemplo de esta buena mujer. Y el ejemplo de la mujer, este acto de la mujer es el ejemplo para poder seguir. Debemos dar todo lo que tenemos para Dios porque todo le pertenece a Dios. Esa es más o menos la temática cuando miramos este pasaje bíblico. Prácticamente está aplaudiendo Jesucristo entonces la actitud de ser pobre. O si no, de empobrecerse o despojarse de todo lo que tenemos o lo que nos da Dios. Que no tiene nada, no tiene con qué sustentarse, y entonces esa actitud de despojarnos. Carudo, pero ¿es eso lo que enseña Jesús acá? Porque cuando miramos lo que nos dice, por ejemplo, el Antiguo Testamento acerca de la actitud de Dios en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la pobreza, en cuanto a la responsabilidad social que debe tener la gente con los desvalidos, y venimos al Nuevo Testamento y vemos cómo Dios procura providencialmente de ayudar a los suyos, no abandonarlos. Nos damos cuenta que hay algo acá en la interpretación que no encaja, que está fuera de lugar. Es más, Marcos, que es el que estuvo presente en ese momento, noten que los llama allí, dice en el versículo 43 que llamó a los discípulos, y entonces este hombre, uno de los seguidores de Cristo, está presente y va a escribir este evangelio después que Jesús murió en la cruz y ascendió al Padre. Entonces, no solamente preguntamos si esto es lo que quiere enseñar Jesús a sus discípulos al llamarlos, o Marcos, que años después escribe el evangelio para predicarnos estas hermosas lecciones que tenemos en su documento histórico. Y cuando miramos el asunto nos damos cuenta que no, que hay algo que estamos fallando en la interpretación. Y vamos a mirar esto con cuidado para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Ante todo, este incidente, es decir, el de los versos 41 al 44, están conectados directamente con lo que precede. Nosotros hacemos un grave error de interpretación cuando agarramos esos solos versículos que están enfocados en la cantidad de ofrenda de los ricos y la cantidad numérica de la señora, desconectado de lo que se viene diciendo anteriormente. Noten ustedes, por ejemplo, que en el versículo 35 Jesús menciona a los escribas. Aparece en el verso 35 ahí en sus Biblias y en el verso 38. Los escribas, para no darle mucha vuelta a esto, fueron los teólogos o maestros de la Biblia en aquel entonces, igual que los fariseos, ¿no? Los fariseos eran los que ministraban más en el santuario y los escribas eran los maestros de escuela dominical, si se quiere. No había escuela dominical en aquel entonces. Alguno va a escribir y decir, pastor, ¿usted qué está diciendo? No hubo. Es una manera de decir, es lo que le enseñaban en la sinagoga a la gente. Los maestros, los teólogos. Y noten ustedes que en el versículo 40 dice que los escribas lo que hacían era devorar las casas de las viudas. Es decir, se aprovechaban de la condición, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Precaria en que se encontraba esta gente. Se metían en sus casas, hacían un montón de oraciones y que yo, como gente religiosa que se preocupaba por ella, y lo que hacían era secarlas de lo poco que tenían, si es que tenían, porque esta viuda, por ejemplo, estaba en la completa miseria, hasta donde podemos colegir, por lo que nos dice el texto. Entonces, Jesús menciona este incidente de cómo esos escribas o maestros o teólogos o predicadores se metían en las casas de las viudas y les sacaban todo su sustento con pretensiones. Y el verso entonces 41 al 44 nos está mostrando un ejemplo real de lo que estaban haciendo los escribas. Porque encontramos entonces que a esta señora lo que debieron de haber hecho es acercarse a ella y decir, no señora, guárdese las moneditas. Es más, permítanos que le ayudemos. Porque hoy eso es lo único que tiene. ¿Y mañana qué va a pasar? Y pasado mañana, Dios le había dicho al pueblo que tenían, y especialmente a los líderes, que tenían que preocuparse por los pobres. Si ustedes hacen memoria, el pueblo de Israel fue un pueblo agrario hasta cierto punto, y cuando cultivaban decían, ustedes cuando vayan a cegar o a bajar los frutos y todo eso, lo que caiga, déjenlo.
Dejen eso. Si total, Dios les bendijo la tierra y las canastas se desbordaban. Entonces dejen lo que se cae. ¿Y por qué? ¡Qué desperdicio! No, para los pobres de la tierra, porque esa gente no tiene a lo mejor la fortuna que ustedes tienen. A veces el extranjero, ¿no es cierto?, todavía no era integrado y pasaba las 1001, corría la coneja, decimos en mi tierra, ¿no? No tenían que comer. Entonces eso por lo menos era el sustento de esta gente. Estas personas que eran los maestros de la Biblia debieron entender eso y debieron preocuparse por la situación de esta mujer. Pero se dan cuenta que solo Jesús se preocupaba de ella. Nadie prestó atención, mucho menos los ricos, que les sobraba plata, se les caía de los bolsillos. Debieron de haber dicho, a ver, ¿y qué va a hacer de usted mañana? Entonces lo que tenemos acá es un incidente bastante serio. Dios, vuelvo a repetir, mandó cuidarse de los pobres, y lo que encontramos aquí es que a nadie da 2 pesos por esta viuda pobre. Entonces acá tenemos que poner un poquito de atención porque hay algo, vuelvo a repetir, que donde estamos fallando en la interpretación o la manera de ver el texto bíblico. Así que, como se dan cuenta entonces, no se trata de un elogio por parte de Jesucristo, como a veces se plantea, de esta hermosa mujer, ¿no es cierto?, hermosa en el sentido caritativo, ¿no?, lo que está haciendo, que se despoja de todo para entregárselo al Señor. No es un elogio. Toda esta sección es un reproche, es un grito de alarma. Es el Señor reprendiendo una actitud completamente antibíblica, una actitud de desprecio, de despreocupación, incluso hasta de explotación de una persona que necesita ayuda desesperadamente. Y el pueblo de Dios lo que está haciendo es simplemente pasar de largo, no prestar atención en lo más mínimo en la necesidad de esta pobre mujer que a los ojos de Dios era riquísima en gracia. Dice el Señor, lo dio todo. Eso nos habla del corazón de esta señora. ¿Se dieron cuenta que Jesucristo no le habla a la viuda? No vemos a Jesús diciendo, qué bien, señora, poner la mano en sus hombros y decir, buen siervo fiel. La felicito, señora. Su corazón, qué buen corazón, qué consagrado. No, en ningún momento Jesús habló con la viuda. Es más, ni siquiera habló con los ricos. Simplemente observaba el asunto. ¿Lo notó eso? No hay ningún tipo de diálogo. Nunca se dirigió a ellos. Lo que hace es dirigirse, verso 43, sí, a sus discípulos. Los llama para decirles, hay una lección que aprender de este asunto. No le habla a toda la gente, ¿eh? Le habla solamente a este grupo selecto de personas que conocemos como los discípulos. No encontramos, por ejemplo, a Jesús diciendo, miren qué ejemplo, a los discípulos ahora, miren qué ejemplo que nos está dando en cuanto a la ofrenda se refiere. Usted tiene que traer esa idea al texto, pero no aparece ahí. En ningún momento vemos a Jesús diciendo, así es como ustedes deberían dar las ofrendas. Ese no es el objetivo de Jesús. Jesús no está enseñando acerca de ofrendar. Está enseñando otra cosa. Lo que está haciendo acá es simplemente una comparación cuantitativa y cualitativa de las ofrendas que traían las personas. Pero el propósito era mostrarle a sus discípulos y por extensión a nosotros cuando Marcos conforma su evangelio y nos los lanza a nosotros. Por extensión, entonces, lo que Jesús le enseñó a los discípulos, acuérdense que Jesús dijo, id y haced discípulos a las naciones. Entonces, lo que reciben de Jesús como enseñanza, ahora Marcos lo presenta a nosotros a través de este evangelio. Y la idea, entonces, es de ser enteramente dependiente de la providencia divina cada día que vivimos. Que Dios se hace cargo. No de lo que no necesitamos, sino de las necesidades básicas. ¿Cómo hizo esta mujer para tener 2 monedas? Eso no es lo importante. El hecho que providencialmente esa mujer tenía 2 monedas. Probablemente entendió el concepto de providencia y dijo, si Dios me dio estas 2 monedas, mañana me dará 2 monedas, o 3, o una, qué sé yo, pero si hasta aquí me ayudó Jehová, mañana se encargará, qué sé yo. Ahí entramos en la especulación, no se da detalle, porque no es lo importante. Si hubiese sido importante, el espíritu de revelación nos hubiese dado más detalles acerca de esta mujer.
Pero el propósito al llamar a los discípulos, miren, esta mujer descansa en Dios. Nada tiene que ver con la cantidad de las monedas, sino el corazón de esta mujer en cuanto a Dios se refiere. Muy distinto al corazón de los ricos y mucho más todavía el corazón de los escribas, que lo que hacían era explotar a estas mujeres. ¿Cuál es la idea central de toda esta porción? Es decir, ¿cuál es el meollo del asunto? Bueno, no es la porción del verso 41 al 44, estamos equivocados. Estos versos son una parte del todo y que arranca, fíjense en ustedes, en el verso 35. Miren en sus Biblias, dice, enseñando Jesús en el templo, decía. Y entonces comienza toda la enseñanza. Capítulo 13, verso 1 dice, saliendo Jesús del templo. Tenemos a Jesús enseñando y luego se nos dice en el capítulo 13, se fue. Ya está, terminó el asunto. Lo que tenía que decir lo dijo en ese lugar. Y eso no está en el verso 41 al 44, sino que arranca desde el verso 35 la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, si hemos de escuchar toda esta enseñanza, tenemos que mirar toda esta porción, no el verso 41 al 44, porque de lo contrario hacemos las conclusiones equivocadas. ¿Me siguen? Entonces, noten ustedes que tenemos que ir más atrás, arrancar desde el verso 35 y observar qué es lo que realmente, por qué Jesús enseña todo esto y en definitiva por qué Marcos decidió poner en su compendio, en el Evangelio, todas estas cosas que sucedieron durante ese periodo en que el Señor comenzó a enseñar en el templo, en ese día, y luego dejó el templo. ¿Qué es lo que pasó durante ese día que es tan importante que nosotros entendamos? La idea central no está en el verso 44. Es decir, todos han echado de lo que les sobra, pero esta de la pobreza echó todo lo que tenía. Este pobre y entrega todo a Dios. Esa no es la idea central, esa es la culminación. La idea central está, noten ustedes que en el verso 38 dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Esa es la idea central de toda la porción. Desde el verso 35 al 44 preguntamos, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? Y lo que quiere decir es cuidado con la enseñanza de los escribas. Cuidado con lo que les transmiten a ustedes. Ese es el llamado. Acá esta palabrita griega, blepo, quiere decir, más o menos traducida al español, quiere decir tengan mucho ojo. Presten atención con esta gente, cuidadito con ellos, con lo que están enseñando. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. La palabra guardaos es en imperativo, el modo. Es una orden. Jesús nos está diciendo, cuidado por favor con eso, no se descuiden de estas personas. Así que es muy importante que tengamos en cuenta, y toda la frase, guardaos de esta gente, es una frase imperativa. Ahora la pregunta es, bueno, ok, Jesús, cuidado con esta gente, ojo, pero ojo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado de estas personas? Bueno, nos dice el texto que estos escribas estaban desarrollando un abuso sistémico, me refiero a los religiosos, los maestros de la Biblia, abusaban de las cosas santas y abusaban de lo que es santo y de los santos, como en el caso de esta pobre mujer. Esto es un abuso, es un atropello lo que se está dando, de no prestar atención a la necesidad de esta mujer. Esta gente hacía un abuso de las escrituras, hacía abuso del acto de orar, se metían en las casas para desvalijarlas, con pretexto de la oración. Eran personas viudas, desprotegidas, abusaban de las ofrendas. ¿Saben cuántas personas dicen vamos a hacer un estudio bíblico y después pasan la canasta de la ofrenda? Entonces la persona prepara el estudio bíblico en la casa, va a la casa a una célula, por ejemplo, termina de dar el estudio una hora, qué sé yo, y después pasa la ofrenda. ¿Y a dónde va esa plata? Se la mete en el bolso. Venden el evangelio. La enseñanza bíblica se vende por precio.
Y ya voy a hablar de que otra vez algunos pueden pensar, bueno, pero el pastor dice que no hay que ofrendar. Sí, no estoy diciendo que no se debe ofrendar, estoy enseñando cómo se debe ofrendar, que es diferente. Y esta no es la manera de ofrendar. Tenemos que aprender la ofrenda bíblica, no lo que enseñan los escribas o falsos o pseudoescribas metidos en la iglesia de Jesucristo hoy, lo mismo que hacían los escribas en los tiempos del Señor Jesucristo. Marcos enlista 3 tipos de abusos por parte de estas personas. Dice, cuidado con esta gente. Y hay 3 tipos. 1, hay un abuso por parte de los escribas de las Sagradas Escrituras. Y eso lo vemos ahí en el versículo 35, debo decir, al 37. Noten que Jesús enseñaba en el templo diciendo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? La gente, basado en la enseñanza de estas personas, creían y estaban absolutamente convencidos que iba a terminar la dictadura de Roma, por ejemplo, de los hombros, o sea, de caer pesadamente sobre la nación, levantando el reino de David nuevamente de manos de un hijo de él. En la restauración del reino davídico. Estaban convencidos. Y uno dice, ¿pero por qué estaban convencidos así? Bueno, porque los escribas se lo enseñaban así. Y los escribas se basaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, versos 11 al 16. Léanlo después en casa. Yo voy a leer un versículo nada más por amor a la brevedad ahora. Un versículo que, digamos, centra toda la idea. Y dice así el verso 12 de ese pasaje en 2 de Samuel 7. Dice, y cuando tus días, es decir, los de David, sean cumplidos y duermas con tus padres, te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces citaban a Samuel, decían, ahí está, señores, más claro, pónganle en agua. Lo que dice la Escritura, lo que dijo el profeta es que Dios va a restaurar el gobierno, el reino de David, basándose o trayéndolo de mano de un vástago suyo, de un hijo suyo. Los escribas afirmaban a rajatabla esta conclusión de este pasaje bíblico. Y entonces Jesús, ¿no es cierto?, los encara con una pregunta para que se den cuenta que no estaban usando bien las Escrituras. Noten que les dice entonces, cita, David confronta esa enseñanza equivocada o esa interpretación equivocada con las mismas Escrituras. Ellos citan 2 de Samuel 7, Jesús agarra y trae al mismo David del que habla Samuel y dice, a ver señores, miren lo que dice David en el capítulo 110 de su libro. Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y tomen nota que hace énfasis en la intervención del Espíritu Santo diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate, es decir, mi Señor Dios, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces Jesús les dice, señores, David mismo le llama a ese Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Los para en seco. A ver, acá Jesús los encara con una de dos. A ver, David está equivocado, metió la pata cuando dijo semejante cosa, y por extensión, cuidado, porque en tal caso sería que el Espíritu Santo se equivocó, porque lo que escribe David en el Salmo 110 dice que es movido por el Espíritu de Dios. Así que en última instancia, Dios, el Espíritu, está equivocado al haber inspirado a David decir semejante cosa. O la otra opción es, los escribas están equivocados. Usted saque la conclusión. Yo creo que David tenía razón, porque el Espíritu de Dios tiene razón. Y Jesús tenía razón cuando apuntaba el dedo a la problemática que había con estos señores al interpretar las Escrituras. Y no solamente, ellos interpretaban la Biblia en una forma simplista y también en una forma completamente engañosa. Jesús entonces deja descubierto, deja expuesto la dificultad que tenían estos hombres para interpretar cómo corresponde las Escrituras, cómo aplicarlas a la vida nacional y, entre otras cosas, este asunto de la ofrenda que lo vemos en el versículo 41 al 44. Ellos enseñaban que había que traer las ofrendas.
Hay que adorar a Dios con las ofrendas, traigan ofrendas, traigan ofrendas, traigan. La pobre señora, cebada por esta enseñanza, ¿qué hizo? Quedó sumida en la miseria. Cuando estos señores tenían que, otra vez, movidos por las Santas Escrituras, recordar que debían preocuparse por los pobres de la tierra, no despojar lo poco que tienen. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia que el pobre agarra una manzana y le dice, no deje esa manzana ahí, póngala en la canasta, y lo deja morir de hambre y poner la manzana en la canasta que se desborda? Bueno, eso es lo que hacían los escribas. Póngalas, lo que sobra, póngalo adentro de la canasta. Ponga lo que tiene, lo último que tiene en el arca de las ofrendas. Hoy sucede exactamente lo mismo. Y sabe lo peor de todo, nos importa un comino. Yo no sé, ahora salió en estos días públicamente un video que me mandaron, donde uno de los grandes televangelistas reconoce que se equivocó en su doctrina acerca de las ofrendas. Y le decía a Gloria, mira qué cosa interesante, ¿será cierto esto? Gloria me decía, yo no sé, hasta que no lo vea no lo creo. Digo, sí, ojalá que Dios cambie a ese hombre, ¿no? Al otro día salió otro informe diciendo de que estaba pidiendo plata otra vez. Un escriba explota a la gente, roban a la gente de Cristo. Despójense de todo mientras él viaja en avión privado. Esa es la teología que nos enseñan. Entonces tenemos un abuso sistémico de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que denuncia. Cuidado con esta gente, dice Jesús. Número 2, un abuso de la vestidura religiosa. Versos 38 al 40. Noten que ahí aparece la palabra gustan. Hay dos palabras que son claves acá. Una es gustan, porque describe el carácter de esta gente, la palabra telo. Y esa palabrita quiere decir que indica volición. Están haciéndolo deliberadamente, propósito. Eso es lo que significa desde el punto de vista semántico esta palabrita que aparece allí y traducen como gustan. La otra palabra importante es andan. Y en griego sería peripateo, que describe el estilo de vida, la conducta constante de estos hombres. No es simplemente un incidente, esta era la costumbre a diario de estas personas. Andan, se conducen de esta manera. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, ¿se acuerdan? En el capítulo 4, verso 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Y cuando vamos al inicio de la carta dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Por lo tanto nos llama en el capítulo 4 a andar dignamente, siendo que fuimos escogidos para andar o conducirnos en esa forma. Así que Pablo hace un llamado solemne a conducirnos como corresponde los cristianos. Bueno, estos señores no se conducían como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Velar por los pobres. No solo los pobres económicamente hablando, sino los pobres de la tierra, los pobres en espíritu, la gente que estaba desorientada, a quienes se les ponían cargas pesadas sobre los hombros y ellos no estaban dispuestos a moverlas ni con un dedo, a llevarlos a la presencia y a la dependencia de Dios. Lo que hacían era la vocación de un ladrón, de un estafador, de un mentiroso que usa las vestiduras religiosas para sacar ventaja del sector más desfavorable de la sociedad, como en el caso de las viudas. Noten que el verso 38 dice que andaban buscando superioridad. Dice allí, guardaos de los escribas porque gustan andar, conducirse con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Se dan cuenta? Ellos se ponían la sotana para mostrar, se ponen el hábito blanco acá en el cuellito, ¿no? O qué sé yo, van con la cruz acá en el saco, ¿no? Y cosas por el estilo, la paloma del Espíritu Santo, o la Biblia bien grande para que la vean todos con un semejante crucifijo en la tapa, para que todo el mundo los vea. Las vestimentas religiosas se muestran por todas partes para ser aplaudidos y adulados por el supuesto pueblo de Dios.
Noten en el verso 39 que andaban buscando el lugar de honor, el lugar más importante. Empezamos a los últimos años con el movimiento profético, el movimiento apostólico, y ahora salió un arcángel, un charlatán que dice que es arcángel. ¿Y luego qué viene? ¿Me quiere explicar usted? ¿Qué viene después de esto? ¿Un serafín? ¿O qué sé yo? No sé, algo se van a inventar. Pero parece mentira, que existe una iglesia donde el pastor es un arcángel. Pero no es broma esto, esto es en serio, ya está dando vuelta ese asunto. Pero es que estamos desbancados. Bueno, está ese asunto de buscar el lugar de honor, el que está más alto, el que está más arriba, el que da las órdenes. Estos escribas buscaban eso, los primeros asientos, el primer lugar. Les importaba un comino las viudas. Lo que les importaba era estar adelante para ser vistos y aplaudidos de los demás. Andan mostrando su falsa piedad. Versículo 40 dice que iban a las casas y se ponían a orar, largas oraciones y oraciones, y era todo un pretexto para poder decir, bueno, ahora tiene una ofrenda. Los escribas, dicen algunos estudios, que eran personas que no cobraban el salario del templo, que eran personas que enseñaban gratis. Bueno, cuento chino, que supuestamente tenían que enseñar gratis. Jesús dijo, dad de gracia, no, recibiste de gracia, dad de gracia. Pero estos señores lo que hacían era cobrar las enseñanzas. ¿Qué les parece a ustedes si cuando hacemos los cultos en las casas yo les empiezo a pasar el canasto y decir, bueno, mis honorarios son esto? ¿Qué les parece a usted? ¿Está bien eso? ¿Cae bien? Que yo lo visito a su casa. Pastor, viene a orar a mi casa. Compré una casa, quiero que ore por mí. Ok, yo voy a su casa. Padre, bendice este hogar, bendice esta familia, que pin, que pan, termino en el nombre de Cristo. Y digo, bueno, Señor, acá está la gorra. ¿Cuánto estuve acá? 2 horas. Bueno, 2 horas son $120 la hora, me debe $250. ¿Qué les parece? ¿Les parece una barbaridad? Yo creo que sí. Bueno, eso es lo que hacen muchos. Hoy, lo mismo que hacían los escribas. Sí, porque vienen a orar o se ponen la sotana encima o vienen con una Biblia abajo del brazo, uno los mira, los adula diciendo, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, resulta que viene por mi dinero, por mi billetera. Ese es el Dios de la Biblia. Dios viene y se mete en nuestro hogar en el Espíritu Santo para sacarnos la billetera. Dios manda a sus siervos para despojarnos del pan de cada día, para hacer que nuestros hijos pasen hambre, para quitarnos lo que vestimos, que vendamos la casa y vayamos a vivir en un caño para dárselo a Dios. Bueno, eso es más o menos lo que hacían estas personas. Había un abuso sistémico de las vestiduras religiosas. Y noten qué grave es el asunto, porque dice al final del verso 40, estos recibirán mayor condenación. Los otros que no tienen a Cristo reciben condenación, pero estos que tenían que dirigir a la gente a Cristo, como hizo el apóstol Pablo, que fue un fariseo y al fin le cayó la ficha y buscó a Cristo y entonces comenzó a enseñar lo que sabía de la Biblia en una forma correcta. Gracias a Dios que se salvó Pablo, porque si no estaría con estos. Dice, ellos recibirán mayor condenación. Al que se le da más, se le demanda más. Y número 3, abuso de las ofrendas. Y ahora es donde entramos en el verso 41 al 44. Otra vez, el énfasis no es un aplauso para la viuda, sino el abuso sistémico que se estaba dando de parte de este sector del mundo religioso. Y abuso de la ofrenda porque había un abuso de los ofrendantes. Y entre ellos está esta pobre mujer. La ofrenda, ¿qué pasó? Que se convirtió en este entonces en un impuesto fiscal. Si usted viene al templo, tiene que traer la ofrenda. En otras palabras, la predicación, la gracia, todo tiene precio. Hay que traer platita. Si usted no viene con plata, usted no es un adorador. Y entonces acá la gente cuando se presenta al templo, ahí está la canasta, ahí están los cuernos que se usaban para las ofrendas y entonces la gente ponía las ofrendas. O sea que la ofrenda no era un acto de acción de gracias, de adoración, sino una carga fiscal sobre el pueblo de Israel. Y luego hoy es una carga fiscal al pueblo de Cristo. Cuando usted le dice, mire, usted no puede servir a Dios si no da los diezmos y la ofrenda. Usted está cobrando un impuesto para servir a Dios. Cuando usted dice, si no tiene plata para dar los diezmos y la ofrenda, usted no puede servir al Señor en la iglesia. Usted está cobrando una carga fiscal.
para que las personas puedan servir a Cristo. ¿Cuándo el Señor nos dijo que el servicio tiene precio? Que tenemos que pagar, contribuir con fondos, y cuanto más dinero tenemos en las ofrendas, tanto más vamos a ser elevados en el ministerio. Eso deshonra a Dios, cuando Él lo dio todo por nada, cuando nos ofreció la salvación a un costo infinito, que es la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, para que nosotros no tengamos que hacer lo que es imposible hacer para nosotros, que es obtener nuestra salvación en nuestros propios méritos. Lo que esta gente promovía era un Dios interesado en los números económicos. Cuanto más ofrenda das, más alegras a Dios. Por lo tanto, esta mujer debe haber sido la niña del ojo de Dios, pero los ricos más, porque ellos daban de lo que les sobraba, daban en abundancia. Claro, si comparamos, a ver, 2 monedas ya me imagino que los ricos venían haciendo ruido en las bolsas, ¿no? Clic, 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 haciendo todas esas monedas. Después, no sé, ¿no? Pero habrán tirado las monedas como les gustaba fanfarronear a esta gente. Entonces, porque a los ricos les gusta eso, ¿por qué creen que manejan una Ferrari en el medio de Young Street? Bien roja, para que no sea... Tiene que ser roja, para que no se le escape que usted pasó, va caminando y ¡frum! Pasa una mancha roja y uno mira. Y sacamos la cámara y sacamos fotos, ¿no? Porque es una Ferrari. ¿Usted por qué gastamos en una Ferrari que vale el precio de una casa? Porque nos gusta fanfarronear. Si el vecino se compró un yate, me compro un transatlántico, porque quiero fanfarronear. Si tengo un helicóptero, me compro un avión jet. Es la mentalidad estúpida de la gente. Así que acá venían los ricos, y sin duda que cuando tiraban la moneda, daban la vuelta a la bolsa, dejaban que todas esas monedas cayeran y hagan un batifondo bárbaro. El splash de las monedas. Y Jesús miraba, dice, estos dan, pero ¿qué dan? Dan de lo que les sobra. O sea que en realidad no estaban dando nada. Lo que les sobra era la mayor cantidad y se la quedaban ellos. Pero era pura fanfarronería. Esta señora, pienso yo, que acá estoy especulando, ¿no? Pero no sé, no me tomen la palabra como un amén, porque no lo sé. Pero me imagino que viendo ese despliegue de tirar tantas monedas, que habrá venido con timidez. Porque, a ver, el otro trae una bolsa llena de monedas, y esta trae 2 monedas que no valen 2 centavos, francamente. Y que venga con las 2 moneditas, cubierta, tímida, anciana, pobre, a lo mejor flaquita, y tira las 2 monedas y trata de que no hagan ningún ruido. Y a Jesús no se le escapó el detalle. Las viudas eran el sector vulnerable de la sociedad del primer siglo. Ellas necesitaban la ayuda económica, no que las despojen de lo poco que tenían. Y sin embargo, estos las empobrecían más, enseñando que debían traer la ofrenda al templo. Y cuanto más ofrenda des, más eres recibido por el Señor. Y entonces esta señora tiraba todo lo que tenía. Ahora, noten que es muy probable, no sé, que viendo la actitud de esta mujer, esto otra vez es especulación, pienso yo, meditando en este incidente, que esta no es la única vez que esta mujer trajo ofrenda. Pienso yo, déjenme que les explique por qué llegó a esta conclusión. La mujer alguna vez estuvo casada, ¿o no? Es viuda, así que sumen 2 más 2 y queda 4. Qué sé yo, ¿no? Entonces, si es viuda, es porque se le murió el marido. Entonces, alguna vez se casó. Y por la actitud de ella, puede ser que no, que a lo mejor se arrancó la actitud después que quedó viuda. Pero no sé por qué, me da la impresión de que esta fue una mujer que era de dar desde antes de ser viuda. Porque tal vez si hubiese sido una persona recién convertida al judaísmo, a lo mejor daba una moneda. Porque nadie le pedía las 2 monedas, hubiese dado una y ya está, hubiese dado ofrenda, la mitad de su sustento, pero dio todo. Así que hay una educación religiosa que parece un patrón de conducta en esta mujer. Si ese fuese el caso, y otra vez es especulativo, si es cierto que a lo mejor esta mujer ya era dadivosa en cuanto a las cosas de Dios, era caritativa, daba gracias a Dios por la vida, y ahora como viuda, en lugar de despotricar, trae todo lo que tiene para Dios.
Digo yo, ¿qué pasa con los que enseñan el evangelio de la prosperidad que dicen, si nosotros somos ofrendantes nunca vamos a ver la pobreza? Mi pregunta es, ¿cómo es que esta mujer, si esa teología es cierto, es pobre? Porque lo que me enseñan es que si siembras, cuanto más siembres, más bendición tendrás. Esta mujer no tendría que llegar así toda zaparrastrosa y pobre al templo, tendría que entrar en Ferrari. Es decir, los ricos son los bendecidos según la teología contemporánea. Ellos sin duda quedaban y entonces Dios les prosperaba, les aumentaba y por eso les sobraba plata por todos lados. Así que acá el héroe de la historia no es la viuda, son los ricos. Según la teología contemporánea. Pero Jesús no está dándole un aplauso a los ricos, está llamando la atención de la actitud de confianza de esta mujer en Dios. Pero era pobre, no tenía un buen pasar. Miren qué pobre era que, otra vez, estaba entregando las últimas monedas que tenía en la cuenta bancaria. Mañana se la comen los piojos a la señora, no tiene que llevar a la boca. Pero es tremendo, el cuadro que se nos está planteando. Noten ustedes cómo entonces encontramos un episodio que nos llama a reflexionar y a decir, bueno, pero ¿qué es lo que realmente se nos quiere enseñar o qué se nos quiere transmitir acá con todo este relato? Hermano, no es que se traigan ofrendas hasta quedar en la misma miseria. Dios nunca enseña semejante cosa. Ofrenda hasta que quedes en la calle. Usted si encuentra algún pasaje donde se le enseña al pueblo de Cristo semejante barbaridad, que en lugar de sacarnos de la pobreza, Dios nos empobrece para mostrar que realmente lo queremos. Eso es una barbaridad. Si lo encuentra en la Biblia, tráigame el pasaje bíblico y lo conversamos juntos. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que ellos mismos sean una ofrenda a Dios. Que nuestra vida sea entregada absolutamente a Dios en total dependencia. Él se va a hacer cargo de dar lo que necesitamos para vivir el próximo día. No que confíes en las monedas que tienes en el bolsillo, sino en Dios que está por encima de las monedas, por encima de los valores humanos o las economías humanas. Los religiosos confiaban en el prestigio y también en la plata. Los ricos confiaban en el dinero, la viuda en Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto en esta historia. Si ellos hubieran de seguir la causa del evangelio, es decir, los discípulos a quienes llama para enseñarles estas cosas, dice, tienen que estar ustedes dispuestos, como esta mujer, a depender de Él. Nada tiene que ver la ofrenda acá. Lo que tiene que ver es la fe absoluta, la rendición absoluta del seguidor de Cristo a la protección y la provisión divina. Esa es la enseñanza de este pasaje bíblico. Nada tiene que ver con traer toda la plata que tenemos en el banco y quedarnos sumidos en el cero o en rojos, debiéndole a todo el mundo, porque se lo hemos traído a la iglesia. No, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia en este pasaje bíblico. En medio de todo este escenario lamentable, ya para ir cerrando un poco los argumentos, noten ustedes que entonces nos damos cuenta que el héroe de todo el episodio no es la viuda. ¿Y entonces quién es el héroe? Jesús. Nosotros a veces miramos como los escribas y miramos a la gente y elogiamos a la gente y nos olvidamos que somos llamados a elogiar a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Y el centro de toda la historia acá es Jesús. Noten ustedes que todo el texto nos muestra a Jesús enseñando correctamente. Versículo 35 dice allí, enseñando Jesús en el templo, decía. Verso 38, y les decía en su doctrina. Versículo 43, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Noten cómo Marcos puntualiza la realidad de que acá el centro de todo esto es que Jesús está enseñando doctrina correcta, interpretar bien las cosas. Hoy lo que hacemos es escuchar a los escribas de la iglesia en lugar de escuchar a Jesucristo. El héroe es Jesús. Número 1, Jesús enseñando correctamente. Número 2, Jesús mirando con atención o atentamente. Verso 41, fíjate en la segunda parte. Miraba, dice Jesús. Esa palabra es muy interesante en el original porque dice que está mirando con atención meticulosa lo que está sucediendo ahí.
No es un mirar de paso como, por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo de la Ferrari. Pasó la Ferrari y usted la miró. Es muy distinto agarrar y abrirle el capot, sentarse en el auto, prender y apagar, mirar las luces, coquetear con el auto, Y entonces eso es el tipo de mirar. Mirar con toda la atención del caso. Theoreo es la palabra griega. Jesús estaba observando, miraba los detalles, no se le escapaba nada. Miraba el corazón de toda esta gente que estaba trayendo las ofrendas. Miraba las verdaderas intenciones. Y lograba ver todo eso viendo los resultados de lo que estaba pasando. Y número 3, lo vemos a Jesús llamando. Verso 43 le dice a los discípulos: señores, vengan para acá. Hay algo que aprender de todo esto. Vengan. El problema es que Jesús nos está llamando hoy en la iglesia y no venimos a sus pies para aprender. Vamos a escuchar a los escribas, en lugar de escuchar qué tiene que decir Jesús en su palabra. Los escribas llamaban para enseñar mentiras y desvalijarlos de sus bienes. Jesús, en cambio, llama a ser seguidores para hablarles del sacrificio y de la confianza en Dios, no confianza en los hombres o en los bienes que tenemos en el banco o metidos debajo del colchón. Claro, monetariamente los ricos, pero estaban en ventaja con relación a esta mujer. Y hoy muchos elogian y elogiarían la actitud de esta señora. Siembra mucho para que Dios te dé mucho. Y lo que estamos haciendo es un verdadero disparate con la palabra de Dios. Esa es la actitud que debemos tener. La actitud de la viuda, de confiar absolutamente en Dios, aunque hoy te ajusten los pantalones. El Señor Jesucristo dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Lo que estaba diciendo es: hoy Dios te sostuvo. Mañana no te preocupes de mañana, confía en Dios. Tú busca el reino y deja que Dios se encargue de cuidar tu vida. Y eso es lo que creía esta mujer. Es interesante como conclusión de que esta viuda dio todo lo que tenía en ese día. Sin embargo, Jesucristo dio todo lo que era para la eternidad. Esta mujer dio 2 monedas y Jesucristo dio su vida. Los ricos pensaban que daban mucho y para Dios no estaban dando nada. Dios entregó a Cristo y Jesús se dio a sí mismo para darnos el tesoro más precioso que podemos tener. Si tú miras a esta mujer como una pobre mujer, te estás equivocando. Esta mujer era más rica que todos esos ricos, porque heredaba la hermosa salvación de Cristo y la promesa del reino de los cielos. No es la cantidad de lo que traes, sino la cantidad de lo que Dios hizo por nosotros. Esa es nuestra riqueza, ese es nuestro tesoro. Y lo que hacemos ahora es traer nuestras vidas en ofrenda a ese que lo dio todo por nada. Jesucristo, nuestro bendito Salvador, el héroe de esta historia, el héroe del Evangelio de Marcos, el héroe de todo el Nuevo Testamento, el héroe de toda la Escritura, el héroe de la historia desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el héroe de toda la historia. Y nosotros ahora venimos entregando nuestras vidas a Él y a servirle en una forma gratuita, porque Dios lo dio todo por nada. Y en gratitud nosotros decimos: Señor, aquí estoy, lo que soy, lo que tengo, todo es tuyo para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. Hermanos queridos, entendamos bien el ministerio de la ofrenda, pero entendamos que nosotros debemos ser esa ofrenda. No lo que ponemos en el plato, sino lo que hay en el corazón. Lo que vemos en esta mujer, el ejemplo de esta mujer, un corazón que confía por fe en la providencia divina. Y entonces hagamos eso que hizo esta gran mujer, para que podamos exaltar a Dios con nuestra ofrenda. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu santa palabra y por ayudarnos a entender más bíblicamente este asunto de las ofrendas. Eventualmente vamos a tocar, Señor, tu palabra nos habla de gente que descuidó por no ofrendar el templo y cómo se empezaron a caer las piedras y las alimañas crecían dentro y fue todo un desastre.
Pero por ahora necesitamos estas bases. Gracias por esto, Señor, porque estamos empezando a tener una perspectiva clara y correcta de lo que es la ofrenda. Tú eres la ofrenda por nuestra salvación. Y ahora nosotros somos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Y lo hacemos a través de nuestro culto racional. Recibe nuestras vidas como ofrenda, Señor. Recibe nuestras manos, nuestra salud, nuestra enfermedad, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, te lo ponemos a ti para que tú te glorifiques. Y ayúdanos, por favor, como hizo esta mujer, a depender enteramente de tu cuidado por sus hijos. Porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.